¿Qué sucede cuando un asistente de vuelo impulsado por prejuicios intenta obligar a un adolescente negro de 16 años a abandonar su asiento de primera clase? Ella asume que él no pertenece allí, que su boleto debe ser un error. Ella lo amenaza, llama al capitán e intenta que lo echen del avión, pero comete un error de cálculo catastrófico. Ella no tenía idea de que el tranquilo adolescente en el asiento 1A estaba hablando por teléfono, no con su madre, ni con un abogado, sino con el único hombre que podía traerle su mundo entero. Y el mismo avión en el que viajaban se estrelló. Su llamada a su padre, el director ejecutivo, no solo le valió una disculpa. Suspendió el vuelo de forma permanente. El aire en la cabina de primera clase del vuelo 723 de Aura Airlines de Atlanta a San Francisco era una sinfonía de calma cuidadosamente seleccionada. Olía a cuero caro, a sutiles notas de lavanda de las toallas calientes y al suave y fresco aroma del champán helado. Para Jordan Steele, de 16 años, instalado cómodamente en el asiento 1A, era un entorno familiar. No era un niño mimado, pero estaba acostumbrado. Volar en primera clase no era una farsa. Era simplemente la forma en que su padre, Marcus Steele, se aseguraba de que su único hijo viajara seguro cuando no podía estar con él. Jordan era un niño tranquilo y observador. Alto para su edad, con una complexión delgada y atlética gracias a años de natación. Tenía un comportamiento tranquilo que a menudo hacía que la gente lo subestimara. Vestido con una sudadera gris sencilla pero bien hecha, unos vaqueros oscuros y un par de Jordans impecables. Una pequeña ironía personal que disfrutó. Podría haber sido cualquier adolescente. Tenía puestos sus auriculares antirruido sobre sus oídos, los suaves sonidos de una lista de reproducción de baja fidelidad creaban una burbuja privada mientras miraba por la ventana, observando al personal de tierra correr hacia abajo como hormigas. Estaba volando para encontrarse con su padre para un safari tecnológico de 2 semanas por Silicon Valley, un regalo de cumpleaños que combinaba sus intereses en la codificación y el mundo de los negocios de su padre. El asiento 1A, el mejor del avión, fue parte de ese regalo. Su tarjeta de embarque, que ya había guardado en su mochila de cuero, era legítima en todos los sentidos. Había sido pagado, seleccionado y confirmado semanas atrás. Para Jordania, era solo un asiento. Cómodo, sí, pero asiento al fin y al cabo. No tenía ni la menor idea de que su presencia allí estaba a punto de convertirse en el epicentro de una tormenta que destrozaría la cabina y toda la aerolínea. La fuente de esa tormenta fue una azafata llamada Kimberly Faize. Kimberly era una mujer de unos 40 años que llevaba volando más de 20 años. En su mente, este cargo le otorgaba una autoridad inexpugnable y una propiedad casi exclusiva sobre la cabaña. Se movía con una gracia practicada, casi frágil, su sonrisa tensa, sus ojos constantemente escaneando, juzgando. Se enorgullecía de poder leer a los pasajeros en el momento en que subían a bordo. Era una habilidad que, según ella, mantenía su cabina segura y ordenada. En realidad, se trataba de un conjunto de prejuicios finamente pulidos disfrazados de intuición. Cuando Kimberly vio por primera vez a Jordan Steele, sus alarmas internas, nubladas por años de prejuicios indiscutibles, comenzaron a sonar. Un adolescente negro, vestido con una sudadera con capucha, se acomoda en el preciado 1A. Su mente, un rolodex de estereotipos, hojeó su catálogo y no encontró ninguna coincidencia para el pasajero legítimo. Pero en lugar de eso, cayó en el problema, el error o el fraude. Ella lo observó desde la cocina, con los labios fruncidos. Estaba demasiado cómodo, demasiado a gusto. No tenía esa mirada ligeramente extraña, ligeramente disculpada, de alguien que había sido ascendido inesperadamente. Parecía que pertenecía allí, y para Kimberly, eso era lo más sospechoso de todo. Al principio mantuvo la distancia, ocupándose de los controles previos al vuelo, pero su atención permaneció fijada en él. Cada pocos momentos, su mirada regresaba al asiento 1A y su evaluación inicial se convertía en convicción con cada segundo que pasaba.
El catalizador de su acción llegó en la forma del señor Alan Thompson. Thompson era un hombre corpulento, de rostro enrojecido, con un traje arrugado que olía a café rancio y a importancia personal. Era un ejecutivo de ventas de nivel medio de una empresa de software, un hombre que vivió su vida aferrado a los peldaños más bajos del privilegio corporativo. Embarcó tarde, sudando y nervioso, y miró su propia tarjeta de embarque para el asiento 7B, clase turista premium, con una expresión de profunda decepción. Se detuvo junto a Kimberly en la cocina. «Esto es ridículo», resopló, señalando vagamente hacia la parte trasera del avión. «Mi conexión se retrasó. Tuve que correr prácticamente una maratón para llegar aquí, y ahora estoy atrapado allí». Kimberly le ofreció una sonrisa conspirativa y comprensiva. «Le pido disculpas, señor. El vuelo está completamente lleno hoy». Los ojos de Thompson recorrieron el aterrizaje de la cabina de primera clase en Jordania. «¿Y aquí arriba? Seguro que hay uno de estos asientos disponibles. Soy socia Platinum Medallón». Esta era la oportunidad que Kimberly estaba esperando. El término Platinum Medallón era como una palabra mágica, una justificación para el prejuicio que ya sentía. No importaba que Aura Airlines tuviera su propio programa de fidelización. El título sonaba importante y era la excusa perfecta. «Sabe, señor», dijo bajando la voz, «creo que puede haber un error en el asiento. Déjame ver qué puedo hacer». Su objetivo estaba claro. Ella sintió una oleada de energía justa. Ella no era solo una azafata de vuelo. Ella era una guardiana, una defensora del orden natural de las cosas. Estaba a punto de corregir un error para arreglar las cosas. Ella trasladaría al muchacho que no pertenecía allí e instalaría al hombre importante que sí pertenecía. Se alisó el frente del uniforme, respiró profundamente para fortalecerse y comenzó la corta caminata hacia el asiento 1A. Cada paso fue deliberado, consolidando su determinación. El ritmo bajo en los oídos de Jordan estaba a punto de ser reemplazado por una cacofonía de acusaciones y arrogancia. La calma había terminado. La tormenta había llegado. Kimberly Fisher se acercó al asiento 1A con la confianza inquebrantable de alguien que cree que está aplicando una ley tácita pero universal. Le dio un golpecito en el hombro a Jordan, un movimiento brusco e impaciente destinado a sobresaltar. Jordan se deslizó sus auriculares alrededor del cuello. La suave música se oía en el aire libre. «¿Sí?», preguntó con voz educada. «Necesitaré ver tu tarjeta de embarque», dijo Kimberly, renunciando a cualquier saludo. Su tono era plano y acusador, como si fuera un policía exigiendo una licencia y un registro. «¿Hay algún problema?», Jordan preguntó, permaneciendo sentado. Él ya estaba tomando su mochila. Estaba acostumbrado a un escrutinio adicional. Era una característica desgastante pero común de su vida. Pero esto se sintió diferente, más personal, más agresivo. «Parece que hay un error con este asiento», declaró, no como una posibilidad, sino como un hecho. Su mirada se desvió rápidamente hacia el señor Thompson, que ahora estaba de pie junto a la cocina, observando con aire expectante. «Necesitamos este asiento para otro pasajero». Jordan sacó su teléfono, donde guardaba una copia digital de su pase, y también sacó la tarjeta impresa de su bolso. Se los ofreció. «Sin duda. Asiento 1A, Jordan Steele». Kimberly apenas los miró. Hizo un gesto de desdén con la mano. «El sistema puede cometer errores. A veces, a personas que no deberían estar aquí se les asignan estos asientos. Necesito que se mueva. Tenemos un lugar para usted en la cabina principal». La frase, «personas que no deberían estar aquí», flotaba en el aire, densa y ácida. Era un inconfundible silbido de perro. Jordan sintió una punzada de ira familiar, pero la reprimió. Su padre le había enseñado que en el momento en que pierdes la calma, pierdes. «Con el debido respeto, señora», dijo Jordan. Su voz bajó ligeramente, pero permaneció firme. «Este es mi asiento asignado».
Lo compraron para mí. No me voy a mover. Una mujer sentada en el asiento 1B, una abogada de unos 50 años de mirada aguda llamada Sarah Kleene, bajó el borde de su periódico. Ella había escuchado todo el intercambio, y el tono de Kimberly le había hecho rechinar los dientes. La sonrisa plástica de Kimberly se tensó hasta convertirse en una mueca. La tranquila negativa de Jordan no formaba parte de su guión. En su experiencia, bastaba con un poco de presión. Joven, dijo, elevando el volumen de su voz y atrayendo la atención de otros pasajeros de primera clase. No te lo pregunto, te lo digo. Estás en un asiento al que no tienes derecho. Ahora, ¿te vas a levantar o voy a tener que hacer que te bajen por incumplimiento? La amenaza fue explícita. La acusación fue clara. Era un intruso, un problema que había que resolver. No estoy incumpliendo, replicó Jordan, con una voz notablemente firme. Estoy sentado en el asiento que pagué. Si crees que no tengo derecho, la carga de la prueba recae sobre ti. Muéstrame el manifiesto que dice que este no es mi asiento. Este fue un desafío inesperado. Kimberly estaba acostumbrada a las lágrimas o a la obediencia osca, no a la lógica. Estaba nerviosa. No tengo que demostrarte nada. Soy el auxiliar de vuelo principal de este avión, y mi palabra es inapelable. Levántate ahora. El señor Thompson, viendo que su posible ascenso estaba en peligro, decidió intervenir desde el pasillo. Solo escúchala, chico. No montes un escándalo. Algunos tenemos asuntos importantes que atender. Estados Unidos estaba haciendo un trabajo pesado, creando una línea clara entre la gente importante como él y la insignificante como Jordan. Sarah Kleene, de la 1B, ya había visto suficiente. Discretamente apoyó su teléfono en su almohada de viaje. La lente de la cámara apuntó directamente al drama que se desarrollaba y pulsó el botón de grabar. En realidad, dijo Sarah, con voz tranquila, pero con una autoridad que hizo estremecer tanto a Kimberly como a Thompson. Tiene razón. Ha presentado una tarjeta de embarque válida. A menos que pueda demostrar lo contrario, está acosando a un pasajero, y su tono es totalmente inapropiado. Kimberly se volvió hacia ella. Señora, esto es un asunto de la aerolínea. Por favor, mantente fuera de esto. Es asunto mío cuando un miembro de la tripulación crea un ambiente hostil y amenaza a una menor, replicó Sarah con frialdad, sin ceder. Kimberly estaba ahora atrapada entre una adolescente que se negaba a ser intimidada y una pasajera que claramente no iba a ser silenciada. Su autoridad estaba siendo cuestionada, su visión del mundo desafiada. Sintió que su rostro se enrojecía de rabia. Estaba perdiendo el control. Presa del pánico, tomó la siguiente decisión crucial. Eso es todo, espetó, con la voz temblorosa de furia. Eres un riesgo para la seguridad. Sacó su teléfono de servicio del bolsillo. Llamo al capitán. Te bajaremos de este vuelo en 5 minutos. Le dio la espalda a Jordan y se dirigió a la puerta de la cabina. Convencida de que traer a la máxima autoridad del avión finalmente pondría fin a esta humillante experiencia. Estaba a punto de escalar la situación más allá de su propio poder limitado, entregándosela a alguien cuya decisión sería absoluta. Tenía razón en eso. La decisión del capitán sería absoluta, pero no sería nada parecido a lo que ella esperaba. El enfrentamiento había terminado. La reacción en cadena acababa de comenzar. El camino desde la cabina de primera clase hasta la puerta de la cabina fue para Kimberly Faize una marcha de reivindicación. Sintió una satisfacción sombría. La adolescente desafiante y el abogado entrometido estaban a punto de aprender una lección de jerarquía. En un avión, el capitán era el rey. Llamó con fuerza a la puerta de la cabina. Se abrió un momento después y el copiloto miró hacia afuera. ¿Qué ocurre, Kimberly? Tengo un problema en la cabina. Un pasajero incumplidor que se niega a moverse de un asiento en el que no debería estar. Se está convirtiendo en un problema de seguridad, dijo,
planteándolo con la mayor severidad posible. Un momento después, apareció el capitán David Miller. Era un piloto veterano de unos 50 años, un hombre de rostro curtido y aire de agotamiento perpetuo. Tenía un horario que cumplir y poca tolerancia al drama. Suspiró. A ver. El capitán Miller siguió a Kimberly de vuelta a la 101A. Miró a Jordan, luego al todavía furioso señor Thompson y a la vigilante Sarah Kleene. Quería que esto se resolviera en 30 segundos. Hijo, empezó el capitán Miller con voz impaciente. Soy el capitán de este avión. Mi auxiliar de vuelo dice que está en el asiento equivocado y se niega a cooperar. ¿Es cierto? No, señor, dijo Jordan respetuosamente, mirando al capitán a los ojos. Estoy en el asiento correcto. Le he mostrado mi tarjeta de embarque. Insiste en que me cambie de lugar sin dar ninguna razón, salvo su opinión de que no pertenezco aquí. Con gusto cooperaré con cualquier solicitud legítima, pero esta no lo es. Kimberly intervino. Miente, capitán. Está siendo disruptivo. Sarah Kleene intervino de nuevo. Esa es una descripción completamente errónea, capitán. He presenciado todo el intercambio. Su auxiliar de vuelo ha sido agresivo y discriminatorio desde el principio. El joven se ha mantenido sereno. El capitán Miller estaba ahora molesto. Esto era más complicado de lo que quería. Su instinto, como siempre, le decía que apoyara a su tripulación. Era un principio fundamental del mando de la aerolínea. Mira, hijo, dijo, con un tono más duro. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. El camino difícil implica que la seguridad nos reciba en la puerta y que usted tenga un muy mal día. Le sugiero que tome el asiento que le ha ofrecido mi tripulación y todos podemos irnos. Jordan miró el rostro del capitán, la sonrisa triunfante de Kimberly. Vio cómo la autoridad se cernía sobre él. Ya habían decidido quién era. Tenían su versión, y sus hechos no importaban. Sintió una profunda injusticia, pero no pánico. La voz de su padre resonó en su cabeza, como si hubiera tenido una conversación hacía mucho tiempo. Habrá momentos en que el mundo intente decirte quién eres. Cuando eso suceda y no hayas hecho nada malo, te mantendrás firme. Y si no puedes solo, llámame. De acuerdo, dijo Jordan, y por un momento, Kimberly pensó que se estaba rindiendo. Antes de que esto siga adelante, necesito hacer una llamada. Kimberly se burló. ¿Una llamada a quién? A tu madre. No hay llamadas. Levántate. Capitán Miller, dijo Jordan, ignorándola y dirigiéndose directamente al piloto. Tengo derecho a hacer una llamada antes de que me retiren. De un vuelo. No tardaré. El capitán dudó. El chico tenía razón, y algo en su inquebrantable calma lo hizo dudar. Bien, gruñó. Una llamada. Date prisa. Jordan sacó su elegante smartphone negro. Sus dedos recorrieron rápidamente la pantalla, seleccionando un contacto de sus favoritos. Papá. Presionó el botón de llamada. El avión seguía conectado al wifi del aeropuerto, lo que permitió que la llamada se realizara. Sonó 2 veces. Jordan, ¿todo bien, hijo? Pensé que ya estarías en el aire. La voz al otro lado era profunda, tranquila e irradiaba fuerza. Hola, papá. Disculpe la molestia, dijo Jordan con voz tranquila. Estoy en el vuelo 723 de Aura. Hay un problema. Un auxiliar de vuelo y el capitán intentan sacarme de mi asiento. Relató con calma y concisión los acontecimientos de los últimos 10 minutos. La exigencia de Kimberly, su negativa, la acusación, la amenaza de expulsión. No adornó ni se quejó. Simplemente expuso los hechos. Al otro lado de la línea, Marcus Stl estaba sentado en su oficina del ático con vistas al horizonte de Dallas. Mientras su hijo hablaba, su expresión serena se endureció lentamente hasta convertirse en algo frío y peligroso. Aura Airlines no era una aerolínea cualquiera.
Era su aerolínea. Él la había fundado, la había convertido, a partir de 2 aviones alquilados, en una potencia internacional. Era su presidente y director ejecutivo. Jordan, dijo Marcus, con la voz ahora peligrosamente baja. Póngame con el capitán. De acuerdo, respondió Jordan. Le ofreció el teléfono al capitán Miller. Mi padre quiere hablar con usted. El capitán pareció molesto. No voy a hablar con tu padre. Esto es entre tú y esta aerolínea. Se llama Marcus STL, dijo Jordan simplemente. El nombre golpeó al capitán Miller como un golpe físico. La sangre le abandonó la cara. Todos los pilotos, todos los auxiliares de vuelo, todos los manipuladores de equipaje de Aura Airlines conocían ese nombre. Era el nombre en sus nóminas, el nombre del hombre que tenía todas sus carreras en la palma de la mano. Miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Luego miró al adolescente tranquilo y sereno en el asiento 1A. La sudadera con capucha, los vaqueros, todo era un disfraz. No había estado tratando con un chico problemático. Había estado amenazando al hijo de un titán. Con mano temblorosa, el capitán Miller tomó el teléfono. Aquí el capitán Miller, dijo, con la voz repentinamente a caballo. La cabina quedó en silencio. Todos lo observaron. Kimberly se quedó paralizada. Una horrible comprensión la asaltó. La voz al otro lado del teléfono no era fuerte, pero era tan intensa que Miller se estremeció. Las palabras fueron cortantes, precisas y absolutamente letales. Capitán, la voz de Marcus Steele interrumpió el teléfono. Tiene a mi hijo, Jordan Steele, en su avión en la puerta de embarque. C-34. En este momento, amenaza con quitarlo de un asiento que yo personalmente le compré. ¿Es correcto lo que entendí, señor Steele? Señor, ha habido un malentendido. Miller tartamudeó. No hay ningún malentendido. La voz de Steele se quebró. Solo hay una falta de juicio y una repugnante muestra de prejuicio por parte de su tripulación. Esto es lo que va a suceder. No se retirará de la puerta. No despegará. Apagará los motores y regresará a la puerta inmediatamente. Un miembro de mi equipo ejecutivo lo recibirá allí. Presentará a mi hijo sus más sinceras disculpas y entregará este teléfono al auxiliar de vuelo que inició este fiasco. El capitán Miller estaba pálido, sudando. Sí, señor. Bajó la cabeza, derrotado y humillado. Se volvió hacia su tripulación, con el rostro ceniciento. Regresamos a la puerta, cierren la puerta. Luego se volvió hacia la horrorizada Kimberly, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y furia. Le tendió el teléfono. Quiere hablar con usted. El capitán. El anuncio por el intercomunicador fue breve y carente de detalles, lo que solo amplificó la confusión y la ansiedad en la cabina. Damas y caballeros, les habla su capitán. Debido a un imprevisto a bordo, regresaremos a la puerta de embarque. Disculpen la demora. Proporcionaremos más información en cuanto podamos. Una oleada de gemidos y murmullos recorrió el avión. Los pasajeros que se estaban preparando para el vuelo de 5 horas a San Francisco se miraron desconcertados. Los viajeros de negocios miraron sus relojes con el rostro tenso por la molestia. Los turistas suspiraron de frustración. Todos ignoraban por completo que el imprevisto permanecía de pie en silencio en el asiento 1A. En la cabina de primera clase, la atmósfera estaba cargada de una atención que se podía percibir. El capitán Miller, con el rostro sombrío, estaba de pie junto a Kimberly Fisher, extendiéndole el teléfono de Jordan. Kimberly lo miró como si fuera una bomba. Su bravuconería se había evaporado, reemplazada por un miedo escalofriante y creciente. El nombre de Marcus Steele resonó en ella. No era solo el director ejecutivo. Era un nombre sinónimo de estándares exigentes y una intolerancia despiadada hacia la incompetencia que dañaba su marca. Con mano visiblemente temblorosa, tomó el teléfono. Se lo llevó al oído, y su saludo salió como un chillido patético. No pudo decir ni una palabra más.
La voz de Marcus Steele, aunque no gritó, le taladró el oído con la fuerza de un arma de alta potencia. No le pidió su versión de los hechos. No le pidió una explicación. Le contó sin ambajes lo que había hecho. Ha discriminado racialmente y acosado a una menor en mi avión, dijo la voz fría como el hielo. Ha amenazado al hijo de su director ejecutivo. Ha avergonzado a esta empresa y a todo lo que he trabajado para construir. No volverá a hablar con mi hijo. No volverá a hablar con el capitán. Cuando este avión llegue a la puerta de embarque, será recibida por personal de seguridad y un ejecutivo de recursos humanos. Su empleo en Aura Airlines queda rescindido con efecto inmediato. El rostro de Kimberly se puso blanco. El teléfono se le resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo alfombrado. El mundo se desvaneció. Despedido después de 22 años, no podía ser real. Miró del teléfono en el suelo a Jordan, quien ahora miraba por la ventana, evitando deliberadamente su mirada. Miró al capitán Miller, quien la miró con desprecio manifiesto. Miró a Sarah Kleene en el asiento 1B, quien sostuvo su mirada con una expresión de satisfacción silenciosa y férrea. El corto taxi de regreso a la puerta de embarque fue el viaje más largo de la vida de Kimberly. Fue un lento y agonizante descenso hacia el final de su carrera. El avión, que había sido su reino durante 2 décadas, ahora se sentía como una celda sobre ruedas. Cuando la pasarela se reconectaba con el avión con un golpe sordo, una nueva figura apareció en la puerta abierta. Era un hombre con un traje impecable, con el rostro serio. Era David Chen, vicepresidente de operaciones aeroportuarias de Aura para toda la costa este. Un hombre que reportaba directamente a Marcus Steele. Claramente había salido corriendo de su oficina al otro lado de la terminal. Los ojos de David Chen recorrieron la cabina y de inmediato encontraron al capitán Miller. Asintió brevemente. Luego, su mirada se posó en Jordan. Su actitud se suavizó por completo. Señor Steele, dijo David acercándose a Jordan. Soy David Chen. En nombre de Aura Airlines y de su padre, quiero ofrecerle nuestras más sinceras y profundas disculpas por lo que acaba de experimentar. Esto es inaceptable y no es lo que defendemos. Jordan simplemente asintió. Gracias. David luego se volvió hacia Kimberly. Su rostro se puso rígido nuevamente. Señorita Fisher, por favor, recoja sus pertenencias. El personal de seguridad del aeropuerto la espera para escoltarla. Ahora se podían ver 2 agentes de seguridad uniformados justo afuera de la puerta del avión. Kimberly comenzó a sollozar, un sonido de hipo desesperado. Por favor, suplicó, mirando a David Chen. Fue un error, un malentendido. 22 años. Tus 22 años de servicio acaban de terminar, dijo David, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Ahora, humillada y con las miradas de todos los pasajeros de primera clase sobre ella, Kimberly Fisher agarró su bolso de tripulación de la cocina. Mientras la escoltaban fuera del avión, una mujer destrozada, el señor Thompson, el catalizador de todo el asunto, intentó hacerse invisible en el pasillo. Pero Sarah Kleene no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Y él, dijo, señalando directamente a Thompson, es el que instigó esto. Él se quejó con ella y la animó. La aguda mirada de David Chen cayó sobre Thompson, quien inmediatamente comenzó a sudar. Señor, voy a necesitar su nombre. El vuelo fue cancelado oficialmente. Un agente de puerta anunció que todos los pasajeros serían reubicados y se les entregarían vales de alojamiento y créditos de vuelo significativos por la interrupción operativa sin precedentes. Marcus Steele no solo estaba castigando a un empleado. Estaba cauterizando una herida, sin importar el costo. Estaba cancelando su propio vuelo multimillonario para dejar claro un mensaje que tendría eco en toda su empresa. El karma para Kimberly fue rápido y brutal. Las consecuencias de sus prejuicios apenas comenzaban a manifestarse. Las consecuencias de la puesta a tierra del vuelo 723 no se limitaron al ambiente estéril del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
explotó en la esfera pública con la fuerza de un boom sónico. La historia fue un cóctel perfecto para el ciclo de noticias de 24 horas. Raza, privilegio, poder y un acto dramático y decisivo de justicia. Todo comenzó con Sarah Kleine, la abogada en el asiento 1B, que no había dejado de grabar hasta que Kimberly Fisher fue escoltada fuera del avión. Ella había capturado todo el desagradable intercambio. El tono condescendiente de Kimberly, sus amenazas abiertas, la calma inquebrantable de Jordan y la inicial decisión equivocada del capitán Miller de ponerse del lado de su tripulación. Antes incluso de aceptar su cupón de cambio de reserva, había enviado el archivo de video a un contacto periodístico de una importante cadena de noticias. Cuando Jordan estaba siendo conducido a un hotel de 5 estrellas en un automóvil privado organizado por su padre, la historia estaba empezando a estallar. El titular era irresistible. El director ejecutivo de aviación cancela su propio vuelo luego de que San 16 sufriera discriminación por parte de la tripulación. El video se volvió viral. El rostro de Kimberly Fisher estaba de repente en todas partes, convertido en símbolo de prejuicios mezquinos y abuso de poder. Sus comentarios sarcásticos y su expresión furiosa fueron analizados en programas de entrevistas y en las redes sociales. Su información personal fue revelada en cuestión de horas. Sus cuentas en las redes sociales fueron desenterradas y revelaron un largo historial de chistes y quejas de carácter racial sobre ciertos tipos de personas. El Tribunal de la Opinión Pública emitió su veredicto rápidamente y por unanimidad. Culpable. Para Kimberly, el karma duro fue absoluto e implacable. Su despido de Aura Airlines fue solo el comienzo. La FAA, alertada sobre el incidente y el riesgo de seguridad que ella había declarado falsamente, inició su propia investigación sobre su conducta, poniéndola en la lista negra y prohibiéndole trabajar como asistente de vuelo para cualquier otra aerolínea importante de Estados Unidos. Contrató a un abogado e intentó demandar a Aura Airlines por despido injustificado, alegando que era un chivo expiatorio. Pero el nítido video de Sarah Kleine, corroborado por declaraciones de una docena de otros pasajeros de primera clase que habían sido entrevistados por el equipo legal de Aura, hicieron que su caso fuera imposible. La demanda fue desestimada antes incluso de comenzar. Al no poder encontrar trabajo en la industria que había conocido durante toda su vida adulta y enfrentarse a montañas de facturas legales, se vio obligada a vender su casa. La mujer que había juzgado a Jordan Steele por su sudadera con capucha y sus zapatillas deportivas se encontró humillada, arruinada y desempleada. Una paria en el mundo que una vez gobernó desde la galera. Las consecuencias también alcanzaron al señor Alan Thompson. Identificado a partir de los manifiestos de pasajeros y por detectives de Internet con ojo de águila que reconocieron su rostro en el video. Su empresa, una firma de software de nivel medio llamada Inevad Solutions, se vio inundada de llamadas y correos electrónicos. Sus redes sociales corporativas se inundaron de comentarios que denunciaban el comportamiento de sus empleados. El director ejecutivo de Inevad, al darse cuenta de la pesadilla de relaciones públicas que se estaba desarrollando, emitió una disculpa pública y anunció que el señor Thompson había sido suspendido sin goce de sueldo en espera de una investigación interna. En privado, le dijeron que debía renunciar o ser despedido. Su importante negocio en San Francisco nunca se llevó a cabo. Al igual que Kimberly, su arrogancia le había costado su carrera. Pero las consecuencias más significativas fueron orquestadas por el propio Marcus Steele. No solo despidió a un asistente de vuelo, utilizó el incidente como catalizador de un cambio radical dentro de su propia empresa. Él vio la podredumbre no solo en un empleado, sino como una debilidad potencial en toda la cultura corporativa. 2 días después del incidente, organizó un cabildo abierto a toda la compañía, transmitido a todos los centros de operaciones de Aura Airlines en el mundo. Apareció en el escenario, no con su equipo ejecutivo, sino con su hijo, Jordan. «Este es mi hijo, Jordan», comenzó, su voz resonando con autoridad y emoción. «Es un buen chico. Es mi mundo entero». Y en uno de nuestros aviones, lo hicieron sentir inferior. Lo juzgaron no por su carácter,
sino por el color de su piel y la ropa que vestía. Esto ocurrió bajo mi supervisión y es mi culpa. Luego anunció el estándar Aura, una reforma integral de los protocolos de atención al cliente y capacitación de empleados de la compañía. Anunció la implementación inmediata de antivirus inmersivos obligatorios y capacitación para la desescalada para todos los empleados, desde la sala de juntas hasta la recogida de equipaje. No contrató a una empresa externa. Creó una nueva división interna, la Oficina de Inclusión y Trato Justo, y le otorgó un presupuesto enorme y amplios poderes para auditar y hacer cumplir los nuevos estándares. Dejó claro que lo sucedido con Kimberly Faize no fue una anomalía, sino una nueva norma. Cualquier denuncia creíble de discriminación, probada mediante una investigación, resultaría en el despido inmediato. No habría segundas oportunidades. El precio de las acciones de Aura Airlines sufrió un breve revés cuando Wall Street se puso nervioso por el costo de vuelo cancelado y las nuevas iniciativas. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El público apoyó a la compañía. Lluvia de historias elogiando la decisiva acción del director ejecutivo. Las reservas se dispararon. La gente quería volar con la aerolínea que no solo hablaba de respeto, sino que demostraba estar dispuesta a dejar en tierra un 757 para imponerlo. El duro karma que había aplastado a Kimberly Faize se transformó en una poderosa declaración positiva que redefinió la marca Aura Airlines para mejor. En las semanas y meses posteriores a la suspensión del vuelo 723, la historia comenzó su lenta migración de tema de moda a parábola moderna. Las repercusiones de ese día no se disiparon. Al contrario, se profundizaron, forjando nuevos canales en las vidas de los involucrados y transformando fundamentalmente los cimientos de una corporación multimillonaria. No se trataba solo del despido de una azafata prejuiciosa. Se trataba del doloroso, complejo y, en última instancia, transformador proceso de reconstruir la confianza desde cero. Para Jordan Steele, el regreso al tranquilo anonimato de la vida en el instituto era imposible. Él se había convertido, contra su voluntad, en un símbolo. Su rostro, capturado en una docena de noticias compasivas, ahora era reconocible. En la escuela, sus compañeros le mostraban una reverencia incómoda. Amigos que antes intercambiaban bromas sobre videojuegos ahora le preguntaban qué se sentía al ser famoso. La atención le resultaba profundamente incómoda. No había buscado una batalla. La batalla lo había elegido a él. El incidente había dejado una huella sutil pero indeleble en su psique. Se mostraba más cauteloso en espacios públicos, observando inconscientemente los rostros de las personas con autoridad, preparándose para un desafío que ya no se presentaba. Su padre, Marcus, reconoció este cambio. Vio que, si bien Jordan había sido reivindicado públicamente, en privado estaba procesando un trauma. Era el trauma de ser visto no por quien era, sino como un estereotipo que debía gestionar. Para contrarrestarlo, Marcus no solo le ofreció consuelo, le ofreció autonomía. Intentaron dejarte sin poder, hijo, le dijo Marcus una noche, sentado en la oficina de su casa. La mejor manera de recuperar ese poder para siempre es ayudar a construir algo mejor. Esta invitación fue clave. Jordan aceptó ser consultor de la iniciativa Estándar Aura, pero bajo sus propios términos. No quería que su rostro apareciera en carteles. Quería que su experiencia sirviera como modelo para la empatía. Pasó varios fines de semana con el equipo de desarrollo de los nuevos módulos de capacitación. Su contribución más significativa fue diseñar un escenario llamado presunción de duda. Insistió en que no fuera una simple recreación de su propia historia. En cambio, ayudó a crear situaciones con matices. Un joven viajero con una bolsa de cámara de alta gama al que le preguntaban si podía pagar su asiento. Un pasajero tartamudo al que confundían con un borracho. Un hablante no nativo de inglés que luchaba por hacer una pregunta y era recibido con impaciencia. Les explicó a los desarrolladores. El problema no era solo que ella pensara que estaba en el asiento equivocado.
Fue que ella empezó con la suposición de que no era posible que yo estuviera en el lugar correcto. Toda su investigación estaba diseñada para demostrar que tenía razón, no para descubrir la verdad. Su perspicacia cambió el enfoque del entrenamiento de simplemente reaccionar ante los incidentes a cuestionar los prejuicios internos iniciales que los provocaron. Este trabajo fue catártico. Al deconstruir su propia humillación, estaba construyendo un escudo para innumerables personas. El viaje del capitán David Miller fue una profunda y dolorosa introspección. Su baja administrativa de 2 meses no fueron vacaciones. Marcus Stl había dejado claro que era un periodo para considerar. Tras la conmoción y la humillación iniciales, Miller se vio obligado a confrontar al hombre que había sido en ese momento en la pasarela de embarque. Estaba cansado, arrogante y despectivo. Había mirado a un chico de 16 años y no vio a un pasajero al que atender, sino un problema que resolver. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que había sido el facilitador de Kimberly Fisher. Su autoridad era el arma que ella necesitaba para acabar con su prejuicio, y él se la había entregado sin pensarlo 2 veces. En su tiempo libre, visitó el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos en el centro de Atlanta. Recorrió las exhibiciones, de pie frente al simulador de la barra del restaurante, escuchando las burlas y amenazas grabadas. Por primera vez, sintió una pizca del peso que las personas de color soportan a diario, la constante necesidad de justificar su presencia. Comprendió que su uniforme, que siempre había visto como un símbolo de responsabilidad, también podía verse como un símbolo de poder intimidante e incuestionable. Cuando regresó a Aura Airlines, ya no era el mismo piloto. Era más discreto, más observador. Se convirtió en el defensor más vocal e improbable del estándar Aura. Su primer discurso ante una clase de pilotos recién contratados se convirtió en una leyenda dentro de la compañía. Se presentó ante ellos no como un capitán condecorado, sino como una advertencia. Les voy a contar el peor error de mis 30 años de carrera. Comenzaba, y durante 15 minutos, relataba la historia del vuelo 723 desde su perspectiva. Habló de su propia arrogancia, su juicio defectuoso y la llamada telefónica de Marcus Stl que le pareció un rayo de justicia. Les dijo, su trabajo no es apoyar a su equipo, tenga razón o no. Tu trabajo es encontrar la verdad para proteger a cada alma en ese plano, especialmente de los prejuicios de los uniformados, incluidos los tuyos. En el momento en que crees que sabes quién es alguien solo mirándolo, ya has fracasado. Dentro de las suites ejecutivas de Aura Airlines, la iniciativa de Marcus Stl se encontró con cierta resistencia interna. Algunos vicepresidentes veteranos, restos de una era anterior, argumentaron que las medidas eran una costosa reacción emocional exagerada. En una tensa reunión de directorio, un ejecutivo, un hombre llamado Bill Peterson, expuso su argumento. Marcus, despedimos al empleado. Compensamos a los pasajeros. Las acciones se están recuperando. Una renovación de formación multimillonaria y un departamento totalmente nuevo. ¿No es esto castigar a toda la empresa por el error de una persona? Marcus escuchó pacientemente hasta que terminó. Luego se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que daba al aeropuerto. Bill, comenzó, con una voz peligrosamente suave. ¿Ves esa pista? Cada avión que despega con nuestro logo en la cola no solo transporta pasajeros. Transporta nuestra reputación. Durante años, nuestra marca se ha caracterizado por el lujo, la eficiencia y la seguridad. Eso ya no es suficiente. Se giró para mirar hacia la habitación. Lo que ocurrió en el vuelo 723 no fue una falla en nuestras operaciones. Fue una grieta en nuestra alma. Se reveló que un pasajero, cualquier pasajero, podía ser devaluado bajo nuestra supervisión. El estándar Aura no es un castigo. Es una redefinición. A partir de ahora nuestra marca es confianza. Nuestro producto principal es el respeto. Seremos la aerolínea donde todos, y me refiero a todos, sean tratados con la misma dignidad que el hijo del director ejecutivo,
porque es la única manera de garantizar que nunca tengan que serlo. Miró directamente a Peterson. Esto no es un gasto. Es la inversión más importante que haremos. Si alguien considera que es un precio demasiado alto, tengo la puerta abierta para que presente su renuncia. Nadie renunció. El mensaje fue claro. El nuevo estándar fue absoluto. El cambio institucional fue rápido y tangible. La capacitación en RV se convirtió en el estándar de oro, tan efectiva que otras corporaciones comenzaron a solicitar licencias. La Oficina de Inclusión y Trato Justo se convirtió en una poderosa fuerza para el bien, encuestando anónimamente a los empleados y descubriendo focos de resentimiento y prejuicios que se habían arraigado durante años, lo que permitió a Recursos Humanos intervenir antes de que ocurriera otro incidente. Unos 6 meses después del aterrizaje forzoso, el capitán Miller, a través de la oficina de Marcus, solicitó una reunión con Jordan. Se reunieron en una sala privada del aeropuerto. Al principio fue incómodo. Entonces Miller miró a Jordan y dijo: «Te he dado la disculpa de la empresa, y se la he dado a tu padre, pero no te he dado la mía. Como hombre, y como el capitán que te falló, lamento sincera y profundamente lo que te hice pasar». Jordan miró al capitán, un hombre que parecía haber envejecido una década, y no vio al piloto arrogante desde el puente de mando, sino a un ser humano humilde. «Gracias», dijo Jordan. «Acepto sus disculpas». Fue un intercambio simple, pero proporcionó un cierre que ningún informe de noticias ni política de la empresa jamás pudo lograr. El karma del vuelo 723 había sido multifacético. Para Kimberly Fisher y Alan Thompson, fue una caída en desgracia dura y rápida, un ajuste de cuentas público por sus prejuicios privados. Pero para otros, fue un catalizador para el crecimiento. Para un capitán, fue un renacimiento doloroso. Para un adolescente, fue una lección difícil en un mundo que no siempre era justo y el descubrimiento de su propia fuerza para ayudar a cambiarlo. Y para un padre y director ejecutivo, fue el momento en que utilizó su inmenso poder para convertir una fuente de dolor personal en el propósito definitorio de una corporación. La suspensión de un vuelo finalmente permitió a una aerolínea entera encontrar su brújula moral y apuntar a un destino más alto: 7 años. En la vida de una corporación, puede ser una eternidad o un abrir y cerrar de ojos. Para Aura Airlines, fue un renacimiento. La suspensión del vuelo 723 ya no fue una herida nueva ni una crisis de relaciones públicas. Se había convertido en algo completamente distinto. Ahora era el mito del origen de la empresa, la historia definitoria que se contaba a cada nuevo empleado. El punto de apoyo sobre el que giraba toda la identidad corporativa. La frase «Recuerde 723» se había convertido en una abreviatura interna, un llamado a un estándar de servicio más elevado y un duro recordatorio del costo del fracaso. La aerolínea que había sido avergonzada públicamente ahora ocupaba constantemente el primer puesto en confianza del cliente y satisfacción de los empleados. Un estudio de caso enseñado en la Harvard Business School sobre cómo convertir una catástrofe en un credo. Pero para las personas que se encuentran en el centro de la tormenta, 7 años significaron algo mucho más personal. Era el espacio entre quienes eran y en quienes se habían convertido. Un abismo de consecuencias, reflexión y cambio irreversible. En una gran tienda bien iluminada y estéril de un extenso suburbio de Florida, una mujer llamada Kimberly escaneaba los comestibles. El nombre en su placa decía Kim, una versión deliberadamente acortada y anónima del nombre que ahora era tristemente célebre en el mundo de la aviación. La vida de Kimberly Fisher se había convertido en un tranquilo ejercicio de penitencia. Después de que la demanda fracasara y su nombre fuera incluido permanentemente en la lista negra de todas las aerolíneas comerciales, pasó por una serie de trabajos de bajos salarios, cada uno más alejado del cielo, de los uniformes impecables, de la sensación de autoridad que alguna vez había apreciado. Su orgullo, aquello que había impulsado sus desastrosas acciones, había sido pulverizado hasta convertirse en polvo. Ahora se movía con una palpable sensación de agotamiento. Sus hombros estaban perpetuamente hundidos.
Su sonrisa era una expresión hueca y practicada, reservada para los clientes. Y sus ojos, que una vez escudriñaban las cabañas con autoridad juzgadora, ahora rara vez se topaban con la mirada de alguien. El duro karma no había sido solo la pérdida de su carrera. Había sido la pérdida de su identidad. Ella era un fantasma que rondaba los pasillos de su propia vida. Una tarde, dos mujeres que estaban en la fila delante de ella estaban discutiendo su próximo viaje. Insistí en que voláramos con Aura, dijo la primera mujer, tocando su tarjeta de crédito. La verdad es que su servicio es de otro nivel. Te hacen sentir muy respetado. Es cierto, asintió el otro. Es como si fuera parte de su ADN o algo así. Desde aquella gran historia de hace años con el hijo del director ejecutivo, simplemente acertaron. Kimberly se estremeció, un temblor apenas perceptible. Mantuvo la cabeza gacha, sus manos moviéndose mecánicamente sobre el escáner de código de barras. Bip, bip, bip. Los sonidos eran el metrónomo de su existencia disminuida. Escuchó sus palabras, ya no con ira, sino con un profundo y doloroso cansancio. Ella había sido el catalizador de aquello mismo que elogiaban. En su intento de imponer una jerarquía odiosa e imaginaria, había creado sin darse cuenta un nuevo estándar de decencia del que ella misma nunca podría formar parte. Era la villana de una historia donde todos los demás habían encontrado la manera de seguir adelante. Una nota a pie de página en el legado de un vuelo que para ella nunca había llegado a buen puerto. Ese legado, sin embargo, floreció para otros. Sarah Kleene, la abogada de la 101B, se había convertido en una célebre defensora de la intervención de los transeúntes. Su grabación no solo había sido el clavo en el ataúd legal de Kimberly, sino que también había desatado una controversia nacional. Conversación. Ahora formaba parte de la junta directiva de una unión de libertades civiles y fue honrada con el premio Alas de la Justicia, un galardón creado a raíz del incidente. En su discurso de aceptación, dijo, mi única acción ese día fue creerle a un niño y cuestionar una injusticia. Es una elección disponible para cada uno de nosotros. Solo tenemos que estar dispuestos a ver. El capitán David Miller era ahora vicepresidente de entrenamiento y estándares de vuelo de ARA. Ya no volaba rutas comerciales. Su nueva cabina era un simulador y sus pasajeros eran pilotos nuevos, nerviosos y ansiosos. Su historia fue la lección final de su entrenamiento. Nunca se escatimó, detallando su propia arrogancia y su punto ciego. Lo más peligroso en el cielo no son las turbulencias ni los fallos de motor, les decía, con la voz resonando con la gravedad de la sabiduría adquirida. Es la certeza. En el momento en que estás absolutamente seguro de saber quién es alguien, vuelas a ciegas. Su redención no fue un indulto. Fue una misión activa y continua para garantizar que ningún piloto bajo su mando cometiera jamás un error. En el soleado campus de la Universidad de Stanford, Jordan Stl, ahora de 23 años, se encontraba ante un panel de profesores e inversores de capital riesgo presentando su tesis de grado. El desgarbado adolescente se había convertido en un joven alto y seguro de sí mismo. Vestido con una elegante chaqueta y vaqueros oscuros, dominaba la sala con una intensidad serena. Pero su proyecto no era una aplicación para redes sociales ni un nuevo videojuego. Había diseñado Ethos, una herramienta de análisis lingüístico impulsada por IA. Su propósito era auditar grandes cantidades de datos corporativos, chats de atención al cliente, correos electrónicos internos y evaluaciones de rendimiento, para identificar patrones de sesgo sistémico que los humanos individuales podrían pasar por alto. Podría señalar departamentos donde se elogiaba a los hombres por ser asertivos mientras que las mujeres eran criticadas por ser bruscas, o destacar a los agentes de servicio que usaban un lenguaje despectivo con mayor frecuencia con clientes con nombres que sonaban extranjeros. No podemos simplemente enseñar a la gente a ser mejor, argumentó Jordan con voz clara y firme. Tenemos que construir mejores sistemas. Sistemas que nos hagan responsables, que revelen los sesgos que ni siquiera sabemos que tenemos.
Tenemos que integrar la equidad en nuestra infraestructura. Sentado al fondo del auditorio, Marcus Stl observaba a su hijo con un orgullo abrumador que le inundaba el pecho. Estaba a punto de jubilarse y la aerolínea era más rentable y respetada que nunca. Pero sabía que el estándar de Laura, la transformación ética de su empresa, era el único legado que realmente importaba. Había usado su poder para proteger su hijo. Pero su hijo había aprovechado esa experiencia y la había convertido en una herramienta para proteger a todos. Más tarde ese día, caminaron juntos por el campus. Ese imprevisto a bordo, dijo Marcus con una sonrisa irónica. Sin duda nos llevó a un destino inesperado. Me mostró lo que quería hacer, respondió Jordan. No basta con reaccionar ante un problema, papá. Hay que anticiparse. Hay que diseñar un mundo donde las Kimberly Fisher del mundo no tengan ningún punto de apoyo. Unos meses después, Jordan volaba de San Francisco a Nueva York para reunirse con la primera ronda de inversores para su nueva empresa. Su billete, que había comprado él mismo, era para Aura Airlines, asiento 1A. Fue una elección consciente, un cierre silencioso de un círculo. Mientras se instalaba, observó a la tripulación de cabina. Eran un equipo diverso y profesional dirigido por una joven negra como azafata principal. El baile previo al vuelo me resultaba familiar, pero la energía era diferente. Era más cálido y más atento. Entonces, un pequeño drama se desarrolló unas filas detrás de él. Un pasajero en clase turista premium, un hombre de unos 60 años con aspecto agitado, se quejaba en voz alta de que su comida vegetariana especialmente ordenada no había sido cargada en el vuelo. «Esto es inaceptable», exclamó. «¿Qué se supone que debo comer?» Jordan se tensó por un momento, un eco fantasma de su propia confrontación pasada. Observó cómo se acercaba el asistente de vuelo principal. Ella no se puso a la defensiva. Ella no desestimó su frustración. Ella se arrodilló levemente para estar a la altura de sus ojos, un acto sutil de desescalada. «Señor, lo siento muchísimo», dijo con voz tranquila y empática. «Ese es nuestro error, y entiendo por qué está molesto. A ver qué puedo hacer. Sé que el chef de nuestra cocina de primera clase preparó unos tazones de cereales veganos extra. Están deliciosos. ¿Me permitiría traerle uno de ellos con nuestros respetos? Y, por supuesto, le reembolsaremos el cargo por su comida y le añadiremos un crédito por servicio a su cuenta». El hombre, desarmado por su sinceridad y la inmediata oferta de una solución, se desanimó. «Bueno, sí, eso estaría muy bien», dijo. «Gracias». La azafata sonrió cálidamente. «Es un placer. Vuelvo enseguida». Jordan reclinó la cabeza contra el suave cuero del asiento 1A y cerró los ojos. No era el hijo del director ejecutivo. No era una sensación viral. Era solo otro pasajero en un vuelo donde el respeto era la norma. El sistema había funcionado. El estándar se había mantenido. El duro karma que había dejado en tierra un vuelo 7 años atrás había hecho más que castigar a una persona. Había dado lugar a una nueva cultura, una que volaba más alto y veía más lejos que nunca. Mientras el avión iniciaba su poderoso ascenso, dejando el suelo muy por debajo, Jordan Steel sonrió. El vuelo estaba despegando y finalmente todo estaba realmente bien. La historia de Jordan Steel y Aura Airlines es más que un momento viral de drama. Es una poderosa lección de dignidad, responsabilidad y el increíble impacto de la acción decisiva. Nos muestra que el prejuicio de una persona, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias catastróficas. Pero lo más importante, demuestra que defender lo correcto, ya seas un adolescente en primera clase o un director ejecutivo en una sala de juntas, puedes generar un efecto dominó de cambio positivo que lo transforma todo. La justicia no siempre proviene de un tribunal. A veces proviene de un avión en tierra y de un padre que se niega a permitir que le falten el respeto a su hijo. Si esta historia de karma y justicia de la vida real te conmovió, dale a me gusta,
Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales increíbles donde las consecuencias se ven directamente afectadas por las acciones. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización.